Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este video es como para cerrar este tema de la primera parte de la unidad, que era sobre el concepto de revolución. ¿Qué es una revolución? Lo que ustedes tenían que hacer era la rutina de pensamiento, observar las imágenes que yo les subí a la carpeta y detectar elementos que se repetían en las imágenes, luego pensar tres palabras, dos preguntas y una metáfora. Por eso la rutina se llama 3-2-1. Vamos a repasar ahora las imágenes. Esto sería como la clase de cierre y de corrección. La primera imagen es esta. Esto es en la Revolución Rusa. Es Vladimir Lenin, uno de los líderes de la revolución, dando un discurso en la Plaza Roja en Moscú. ¿Qué vemos acá? Una persona importante hablando a una multitud de gente. Toda esta gente se parece, fíjense que todos tienen gorras, todos visten como una especie de uniforme y en algunos incluso podemos detectar armas y banderas enrolladas o algo así. Esta es una manifestación de 1968 en París. A este movimiento se lo conoció como el Mayo francés y salieron a la calle no solo estudiantes, sino también obreros, pero principalmente estudiantes e intelectuales. Intentaron hacer algo así como una revolución que no perduró en el tiempo, pero bueno, lo que vemos acá es una manifestación de gente joven, con banderas y en actitud de reclamo, con mucho puño levantado. Nos damos cuenta de que están reclamando algo. Esta es una pintura que generalmente aparece en los libros cuando se habla de la Revolución Francesa, pero es posterior, es de 1830. La Revolución Francesa fue en 1789, bastantes años antes. Se llama La libertad guiando al pueblo, es de Eugene Delacroix, y lo que vemos también es una multitud, si bien vemos algunas personas en primer plano, detrás, así como medio borroso, podemos ver que hay más gente y hay humo, existe esa sensación de violencia, personas armadas, y la libertad, que es una alegoría, es una mujer que representa tanto la libertad como a Francia, guiando al pueblo en busca de ella. Esta es más conocida, el Cabildo tenemos atrás, es una pintura de Fortuny sobre la Revolución de Mayo, está pintada en 1910, 100 años después, para el centenario de la Revolución. También vemos acá una multitud de gente frente al Cabildo. Hay dudas, esto es más un mito que la verdad acerca de cómo fue ese día. Parece que había bastante menos gente, pero bueno, vemos gente común como esperando a ver qué va a suceder y acá vemos también una persona con traje militar hablando con otras dos que portan la escarapela. Esta imagen es de la Revolución Cubana, es cuando los rebeldes toman el poder y se dirigen hacia La Habana. En ese tanque van el Che Guevara y Fidel Castro. La gente los acompaña, también hay una multitud de gente y los rebeldes van montados en un tanque de guerra. También aparece esto de las armas y del poder militar y la multitud. Bueno, esta imagen se engancha con la anterior. Esta es la tapa de un libro que habla de una revolución, pero de una revolución de lo femenino. Y se basa en una imagen conocida del Che Guevara, pero no tiene la cara del Che, sino de una mujer, tiene la boina característica. ¿Por qué toma la imagen del Che? Porque nos quiere hacer pensar en la idea de la revolución, pero aplicada no a la revolución cubana, sino a la revolución femenina. Y la última también se remite a otra imagen, que es la que vimos antes, la de la libertad guiando al pueblo. La puse acá abajo chiquitita para que la comparen, pero la bandera no es la de Francia, tiene un número 4.0. 4.0 se refiere a las últimas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la robótica. O sea, nos habla de una revolución, pero asociada a la tecnología. O sea, usa ese cuadro para que nosotros pensemos en la revolución, como la imagen anterior nos ponía la silueta del Che para que pensemos en revolución, acá nos ponen a la libertad guiando al pueblo, pero nos habla de otra cosa, nos habla de la tecnología. Bueno, esas eran las imágenes. Ustedes tenían que pensar tres palabras. Yo anoté acá más de tres, obviamente. Junté todas las que me enviaron. Algunas estaban repetidas, no las repetí.
pero apareció, bueno, la obvia revolución, multitud, concentración, pueblo, sociedad, que tienen que ver con esto que señalábamos en las imágenes, en casi todas aparecía el pueblo. Poder, decisión, valentía, ¿por qué la gente sale? Porque tomó la decisión, porque son valientes para enfrentarse a lo que no saben que va a suceder, porque luchan contra el poder o porque quieren poder y empiezan a actuar. Ahí aparece la movilización, la lucha, la militancia, la protesta. ¿Y por qué hacen eso? Para obtener libertad, para obtener derechos. Eso es lo primero que vino a la cabeza de los chicos que por lo menos me enviaron sus actividades. Y no están del todo errados, para nada errados. Después venían las preguntas. También acá junté todas las que me enviaron. Algunas se repetían, así que no las puse. ¿Qué es una revolución? ¿A qué se quiere llegar con una revolución? ¿Siempre se debe recurrir a la violencia? Esto era algo que aparecía también en muchas imágenes. ¿En una revolución? ¿No sería más beneficioso que los gobernantes hagan caso a los habitantes para evitar una revuelta? Ahí habría que pensar por qué los gobernantes no hacen caso. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Es una tarea sencilla construir un partido revolucionario? A veces hay partidos revolucionarios y a veces las revoluciones ocurren sin partidos. ¿Qué obliga a las personas a hacer una revolución? ¿En las revoluciones antiguas participaban las mujeres? Esto vamos a hablar ahora. ¿Hay líderes en las revoluciones? Ahí en las imágenes aparecían algunos. En algunas hay, en otras no. ¿Siguen sucediendo revoluciones? ¿Qué aspectos positivos o negativos tiene una revolución? Bueno, esas son las preguntas que surgieron y están muy buenas. Algunas las vamos a contestar pronto, otras a lo largo de todo el año, del año teórico, no sé cómo va a ser este año, del programa debería ser, y algunas capaz que no. Y el último punto de la rutina de pensamiento era pensar una metáfora. Una metáfora es una comparación, es decir, una revolución es como, y acá pongo las que me enviaron, es como cuando se quema un bosque y luego florece uno nuevo. Acá para que la metáfora sea más precisa, ese nuevo bosque que florece tiene que ser diferente al anterior. Si es igual, no hubo mucha revolución. En la siguiente, una revolución es como quemar algo. Siempre quedan las cenizas, pero ya no es lo mismo. Acá sí está la diferencia. Las cosas cambiaron, no es lo mismo lo que surge nuevo a lo que se quemó. Esta me dio mucha gracia porque intentó parecerse al ejemplo que yo les di, que era, creo, una revolución es como tener un hijo, porque te cambia la vida para siempre. Acá es adoptar un perrito, porque la vida ya no es igual que antes. Yo no estoy segura de que la vida cambie mucho con adoptar un perrito. Menos las de ustedes, puede cambiar la vida de sus madres, que son las que se terminan ocupando del perrito. Teñirte el pelo, porque ves cómo el pelo va cambiando a medida que va tomando el nuevo color, y yo le agregaría que además nunca sabes cómo te va a quedar. O sea, una revolución uno nunca sabe muy bien cómo va a terminar cuando está sucediendo. Tampoco cuando te estás tiñendo el pelo, tenés como ese miedo de que te puede quedar un desastre. La otra, es como una parvada de aves. Yo le agregué ahí, enjauladas, porque si las aves están volando libremente y cantan por la libertad, no sé si tiene mucho de revolucionario. Ahora, si las aves están en una jaula y quieren obtener su libertad, puede parecerse más a una revolución. Una revolución es como desechar una máquina de escribir para comprar una computadora nueva. O sea, lo que queremos seguir haciendo es escribir, pero de una manera totalmente diferente. Por eso hay que desechar la máquina y usar algo nuevo, en este caso la computadora. Bueno, esas son las metáforas. Después lo que tenían que hacer era, el punto 2, leer todas las revoluciones, las 5 revoluciones, que eran una carilla de cada una, y extraer las características que se repiten en todas las revoluciones. Yo no hice eso acá porque si no ya directamente les hago la tarea. Lo que hice fue poner como características de cada una para que les sea más fácil a ustedes identificar las cosas que se repiten. Eso lo voy a corregir cuando llegue el momento, cuando me lo manden. Pero yo no lo hice acá. Lo que sí hice fue extraer lo más importante de cada una de las revoluciones. Si lo miran con atención, les va a resultar bastante fácil encontrar las cosas que se repiten en todas. En la revolución haitiana, ¿qué había al principio? Había desigualdad entre los esclavos, que eran el 88% de la población, los negros libres, que eran el 5% nada más, y los colonos blancos, franceses, que eran el 7%, y además eran dueños de la mayoría de las tierras y de casi toda la riqueza. Aparecen 3 esclavos, François-Dominique Toussaint de Louverture, Jean-François y Georges Bizot, ex esclavos,
que organizan un ejército y toman el poder. O sea, organizan un ejército de esclavos que se rebelan. Declaran la independencia de Francia, porque Haití era una colonia de Francia, se independizan y crean un nuevo Estado independiente y antiesclavista. O sea, queda abolida a partir de ahí la esclavitud. No hay más en Haití. Esta es la revolución haitiana. La revolución norteamericana. Ahí arriba les puse una fotito, creo que es de la película El Patriota, que si quieren la pueden ver, es bastante vieja. ¿Qué pasaba en Norteamérica? El gobierno de Gran Bretaña, Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos, era una colonia de Gran Bretaña, tienen que pagar un nuevo impuesto que antes no pagaban. Los colonos norteamericanos se niegan a pagar esos impuestos porque no tienen derecho a representación, o sea, no pueden opinar en nada. Entonces, si no pueden opinar, no quieren pagar más impuestos. Comienzan las protestas y los británicos imponen leyes muy duras para reprimir esas protestas y entonces directamente comienza la guerra. Los colonos ganan la guerra y declaran la independencia de Gran Bretaña y crean un nuevo Estado sobre la base de la libertad y la igualdad de los hombres. Esta es la norteamericana. La Revolución de Mayo, más conocida. La población criolla del virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina y algo más, estaba descontenta con el sistema político y económico que beneficiaba a los españoles. O sea, los españoles podían participar, podían ocupar cargos, se beneficiaban del comercio y los criollos no. Como España le estaba pasando mal en ese momento, los criollos aprovecharon que estaba débil el gobierno español y desplazaron directamente al virrey. Comenzó la guerra de independencia, se declara la independencia en 1816 y se crea un nuevo estado. Eso tarda bastante, pero básicamente se crea un nuevo estado sobre la idea de la soberanía popular. O sea, ya no hay más rey, sino que el pueblo va a elegir a sus gobernantes a partir de entonces. Esa es la Revolución de Mayo, que la vamos a ver después en el año. La Revolución Francesa también la vamos a ver. ¿Qué pasaba en Francia? Algo parecido a lo de Haití. El 98% de la población de Francia se siente perjudicada frente a los nobles y al clero que tenían privilegios. Muchos de ese 98% vivían en la miseria. Por eso el pueblo toma las armas, cuando les quieren cobrar más impuestos toman las armas, derriban al trono, al rey, y se establece una república. Los países vecinos de Europa temen que lo que pasa en Francia se contagie en sus propios países y les declaran la guerra. Se crea un nuevo gobierno democrático mientras sigue la guerra. Aparecen personajes importantes como Robespierre y como Napoleón. Esto es más largo, por eso acá estaba resumido y en el texto que les di también. La revolución termina un poco fracasando, pero el feudalismo termina para siempre, nunca más vuelve en Francia y casi que en el mundo, y comienza una nueva etapa. La revolución industrial, esta es la más diferente al resto. ¿Qué pasa en la revolución industrial? Se producen cambios en la agricultura que permiten producir mucho más alimento. Al mismo tiempo, se desarrollan nuevos instrumentos mecánicos, máquinas, para producir telas en gran cantidad. James Watt, un ingeniero, inventa la máquina de vapor, aumenta de forma extraordinaria la riqueza del mundo a partir de entonces, por lo tanto aumenta la población porque hay más alimento y hay más riqueza. Surge la sociedad industrial, la sociedad que conocemos hoy, y empiezan a aparecer nuevos problemas sociales entre los obreros que trabajan en las fábricas y los dueños de las fábricas. ¿Qué diferencias hay entre las 4 revoluciones anteriores y esta? Que en las 4 revoluciones anteriores las personas sabían que estaban luchando para cambiar algo. En la revolución industrial no es que la gente luchó para derrocar un gobierno, ni hizo protestas, en realidad es una revolución porque cambia mucho la vida de la gente, pero no lo hacen en forma de protesta o de cambiar un gobierno, sino como una forma de vivir mejor. Se parece, no sé si se van a acordar, a la revolución del Neolítico. La gente en la revolución industrial, cada vez que usaba una máquina para hacer una tela, no decía estoy haciendo la revolución, no lo sabía. En cambio, la revolución de Mayo, en la revolución francesa, en la revolución de Haití, sí lo sabían, eran conscientes de que eso estaba sucediendo. En la revolución industrial, no tanto. Sin embargo, es una de las revoluciones que más ha cambiado nuestra vida, junto con la revolución neolítica, cuando dejamos de ser cazadores y empezamos a ser agricultores. Son las 2 grandes revoluciones de la historia de la humanidad, pero no son políticas. La gente no era del todo consciente que esas revoluciones estaban cambiando. Lo podemos comparar con la revolución tecnológica de hoy. Cada vez que ustedes mandan un mensaje por el celular, de alguna manera están participando de una revolución tecnológica, aunque no se den cuenta ni estén diciendo estoy haciendo la revolución tecnológica. Pero lo están haciendo. Bueno, por eso esta revolución se
diferencia un poco de las otras. Bueno, después de comparar las 5 revoluciones y extraer lo que se repite en todas, que no es lo que yo hice ahí, lo que yo hice ahí es sacar las características de cada una, lo otro es trabajo de ustedes. ¿Qué cosas se repiten en todas las revoluciones? Lo que tenían que hacer, lo que íbamos a hacer entre todos en el aula, era armar un modelo. O sea, toda revolución más o menos respeta ciertas características. Yo ya lo hice acá porque iba a ser difícil para ustedes hacerlo solos, pero si pensaron bien las actividades, esto lo tienen que entender más fácil. En casi todas las revoluciones, igual a fin de año lo tendríamos que repasar a ver si este modelo está bien o faltaría algo o hay algo que corregir. Pero en casi todas las revoluciones al principio existe una situación de conflicto, un problema o una injusticia. Esa sería la etapa 1. El cobro de impuestos, la desigualdad o un problema, no se puede producir tanto, ese sería el problema en la revolución industrial, queremos producir más y no podemos, o una injusticia. Eso sería, hay una situación previa. Las personas que se ven afectadas por esa situación se movilizan, empiezan a actuar, se unen, empiezan a compartir ideas o en el caso de la revolución industrial empiezan a pensar cómo hacer para producir más. Y a partir de ahí se producen acciones para cambiar esa situación. Puede ser tomar las armas, ir a la guerra, tomar el poder, cambiar la forma de producir. Todas esas son acciones revolucionarias. En estas acciones tiene que estar involucrada mucha gente. No puede ser una sola persona la que haga la revolución, consciente o inconscientemente. Surgen líderes que conducen el movimiento, en casi todas, por ahí no en todos los textos los nombraban, pero en casi todas hay líderes que conducen, que toman decisiones, que guían al pueblo. Si no hay una conducción, a veces terminan las revoluciones en caos y no conducen a nada. Se terminan perdiendo en el tiempo. Si pensamos en la revolución industrial, ¿quiénes pueden ser los líderes que conducen el movimiento? Y los inventores, los empresarios que empezaron a aplicar las nuevas tecnologías, esos podríamos considerarlos los líderes del movimiento. Y una revolución, para hacer una revolución, tiene que producir cambios. Muchas revoluciones, por ejemplo, esa imagen que vimos del Mayo francés, el Mayo francés no llegó a ser una revolución porque al final no cambió nada. Se produjeron protestas, había líderes, pero no llegaron a generar cambios profundos. Una revolución, para hacer una revolución, tiene que generar cambios que perduren en el tiempo. Pueden ser cambios en la sociedad, en la forma de gobierno, en la forma de vivir, de pensar, de producir las cosas, pero tienen que perdurar en el tiempo. Si no perdura, no fue una revolución, fue una protesta, fue una revuelta, pero no cambió las cosas al fin y al cabo. Bueno, este es el modelo provisorio de una revolución. Una revolución tendría que cumplir estas 5 etapas para ser justamente considerada como una revolución. En una de las preguntas que habían hecho en la rutina de pensamiento decía si siguen sucediendo las revoluciones. Bueno, esa era la actividad que seguía para terminar esta unidad introductoria, era pensar si hay revoluciones actualmente. Cuando yo armé esta planificación, que fue el año pasado, había como 2 grandes temas en discusión, como que estaban instalados, que era el movimiento feminista y un movimiento ambientalista de cuidado del medio ambiente de una chiquita adolescente sueca que es Greta Thunberg. Hoy con todo esto que está pasando medio que no tiene sentido, parece que hubiera pasado hace 10 años esto que yo les digo. Pero bueno, ya quedó armado así. De todas maneras, lo que tenían que hacer ustedes era hacer un informe, que no les voy a pedir que hagan ese informe porque solos va a ser muy difícil que lo puedan hacer. Yo solamente les voy a pasar los videos, que eran los disparadores, y va a ser una actividad cortita como una preguntita, para que ustedes me digan si estos acontecimientos actuales para ustedes pueden llegar a ser una revolución o no. Nada más que eso. Y después vamos a entrar directamente al otro tema que era la revolución industrial. Para eso, para ver estas revoluciones actuales, si estos movimientos de hoy son o no revoluciones, yo primero elegí este video de un señor, Alejandro Dolina, que tiene un programa de radio que se llama La venganza será terrible, que yo escucho hace 27 años, todos los días a las 12 de la noche, que habla de historia, habla de música, tiene un segmento humorístico. Búsquenlo si lo quieren escuchar, pero acá le hacen una nota y él habla acerca de qué movimientos de hoy en día pueden pensarse como una revolución.
¿Cómo te estás llevando con lo que se dice es el año de las mujeres? Feminismo, ni una menos, ley del aborto. ¿Cómo te estás llevando con Bueno, eso? si hablamos o si recordamos las torpes palabras dichas acerca del cambio en, en este foro, yo podría decir, como dice Barton opina esto, que el único movimiento que marcha en la dirección del cambio en estos días es el de las mujeres. La única lucha antisistémica Sin duda. que tiene lugar es esta. Todas las demás tienen su Bolsonaro, su librecambismo, su monarquía, qué sé yo, lo que vos quieras, su intolerancia. Pero esta marcha, cuando vos pensás en cambio, claro que es un cambio este. Es un cambio ante un sistema paternalista muy, muy rígido. Y esa es una cosa. La otra cosa es que habrá que acostumbrarse. Y tal como ocurre en toda revolución, aparecen jacobinos y aparecen algunos Robespierre por ahí. Y aparece cierta injusticia aquí y allí. Casos particulares. Mirá lo que me hicieron a mí, dice un tipo. Yo que soy bueno. Es así. Yo comparto tanto y, y trato de escucharlas a las mujeres. Tan es profundo el cambio, tan antisistema, tan verdaderamente revolucionario, que hay que mirar los ataques. Porque, digamos, aquellos otros que se autoproclaman revolucionarios, otros movimientos, no son tenidos en cuenta, ni siquiera movimientos muy profundos como el ecologismo, etc. Claro, claro. Pero el de las mujeres ha sido tan potente que por eso hay que escuchar Ha los sido ataques. muy poderoso y ha sido expresado por fin en términos muy drásticos. Ah, Muy drásticos. Y que además, por la manera en que influyen en nuestra vida de todos los días, me parece que llaman nuestra atención mucho más que el claro, ecologismo. claro. Y vos decís, hay que acostumbrarnos, hay que desaprender, Sí, tenemos que claro, desaprender, ¿no? claro, claro. Y hay que sospechar de uno mismo. Hay que sospechar también. A ver, si uno no está de acuerdo, o no dice estar de acuerdo con estos preceptos, solamente para levantarse minas. Digo, o por lo menos para resultar una persona simpática ante un movimiento tan temible. Tan temible. Porque es temible. Y está bien que sea temible. Está bien que sea temible. Creo que es por eso que está produciendo este temblor gigantesco. Porque es temible. Porque hay que tener miedo. Y porque viene a discutir una base de injusticia aceptada por las fuerzas, Claro, instalada por y las fuerzas. una serie de conductas Claro. que muchos de nosotros hemos seguido al pie de la letra. Y entonces, ¿tenés miedo de haber sido abusivo alguna vez? Está bien que tengas miedo. Pensá si lo fuiste. Bueno, esta es la nota de Alejandro Dolina. Me gustó esta nota porque acá lo que podemos ver es una persona que sabe mucho de historia analizando el presente y usando el concepto de revolución. Está analizando el movimiento de las mujeres y lo compara con otros movimientos, incluso con el ecologismo, que sería el otro ejemplo, y él analiza utilizando el término de revolución. ¿Es una revolución? ¿Hasta qué punto lo es? ¿Por qué? ¿Qué elementos tiene de una revolución? Incluso lo compara con la Revolución Francesa, cuando él dice todas las revoluciones tienen sus jacobinos y tienen su Robespierre, son conceptos de la Revolución Francesa que ustedes todavía no conocen, los vamos a ver después, pero en sí, y los usa para analizar este fenómeno del presente. Esta es nada más que la presentación, digamos. Esta era una nota como para que ustedes se dieran cuenta de que saber historia te ayuda a entender mejor las cosas que están sucediendo en el presente. El primer caso entonces es el del movimiento feminista y este es un video que habla particularmente del movimiento feminista en Argentina,
También se lo conoce como la Revolución de las Pibas porque es un movimiento que ha prendido más entre las adolescentes, sobre todo en Argentina. Amanece en Billinghurst, un suburbio de Buenos Aires. Camila Manfredi se prepara el desayuno antes de ir a la escuela. Debe llegar temprano para asistir a una reunión del centro de estudiantes. Con 17 años, Camila es una de las adolescentes que con sus pañuelos verdes impulsaron desde las calles la aprobación de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados de Argentina. Protagoniza la llamada Revolución de las Pibas o de las Hijas. Comenzó a militar con la campaña Ni Una Menos contra la violencia machista y llegó a hablar incluso ante el Congreso. Esa desigualdad o esa bronca cada vez que desaparecía una chica o que se la asesinaba, se la violaba, se convertía en organización y en un poder de debate y de discusión en todos los colegios de cómo hacer para justamente parar esto y hacer una revolución. Camila viaja 1 hora para llegar a la escuela, primero en tren y después en autobús. Esta mañana los estudiantes preparan para una jornada de educación sexual, un debate contra el acoso en las discotecas y las calles. Estábamos diagramando justamente una intervención que tenga que ver con el demostrar cuál es el grado en que afecta a las personas ese constante acoso. Por ejemplo, en una situación de boliche, en una situación en la calle, es algo bastante normal. Aunque muchas no comparten su afiliación política, las manifestantes ovacionaron la alocución de la diputada liberal Silvia Los Penato. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Los Penato fue abrazada por diputadas de la oposición. El movimiento feminista logró unir a parte de una Argentina dividida políticamente. Los Penato reflexiona sobre la revolución de las hijas. Es maravilloso que exista, ha servido para cambiar el voto de algunos legisladores que escucharon a sus propias hijas y creo que hay que seguirlo incentivando porque a partir de que las mujeres de muy jóvenes se apropien de la agenda para defender sus derechos es que vamos a tener una sociedad más igualitaria en serio. La primera en hablar sobre la revolución de las hijas fue la periodista Luciana Pecker en abril pasado, en una de las 800 ponencias que hubo en el Congreso. Hay un fenómeno que es colectivo con las adolescentes como no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, que chicas menores de 18 años, un fenómeno político sub-18, tenga este nivel de efecto político como la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, sin lugar a dudas por la presencia de las adolescentes con colegios secundarios tomados. Camila Manfredi planea estudiar antropología. Como ella, muchas de las pibas piensan seguir con su activismo. Pienso seguir militando, justamente porque creo en mis ideales y en lo que yo quiero para la sociedad y demás. No sé si me veo en un cargo político, pero sí considero que voy a seguir, digamos, en las calles junto a mis compañeros y compañeras, luchando por la causa de las mujeres, pero también por otras. Hace 40 años, las madres argentinas se pusieron el pañuelo blanco para protestar en la Plaza de Mayo contra la dictadura, buscando a sus hijos desaparecidos. Hoy, las pibas se ponen el pañuelo verde de la esperanza, de su lucha, y quizá lleguen a ser las futuras dirigentes políticas del país. Bueno, el anterior era una presentación, este ya habla de una revolución. De hecho, en el video aparece la palabra revolución de las hijas, revolución de las pibas. Ustedes lo que tienen que responderme, aplicando el modelo de las 5 etapas, es si a ustedes les parece que esto es efectivamente una revolución, si cumple con esas 5 etapas o no. Este es el primer caso, el primer ejemplo. El otro es el de una chica sueca, empezó a fines del 2018, en diciembre más o menos del 2018, y continuó, bueno, hasta este parate del coronavirus. De hecho, Greta Thunberg, que es la chica, se autorrecluyó porque tenía síntomas, no sé si al final dio positivo o no de coronavirus. Ella además es autista, pasa por periodos en los que no habla con nadie y le empezó a preocupar mucho el problema medioambiental, entonces dejó de ir a la escuela los viernes y se sentaba sola frente al Palacio de Gobierno en Estocolmo. Y bueno, después la empezaron a acompañar otros estudiantes y después se empezó a propagar por todo el mundo. El movimiento se conoce como Fridays for Future
Viernes por el Futuro, donde alumnos de estudiantes de todo el mundo los viernes hacen una huelga reclamando que las autoridades gubernamentales tomen medidas para proteger el medio ambiente. When I was about 8 years old, I first heard about something called climate change or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers. You would never read or hear about anything else, as if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking, and I stopped eating. In 2 months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now was one of those moments. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. There are no gray areas when it comes to survival. Either we go on as a civilization or we don't. We have to change. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2-degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the 6th mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day. That the extinction rate is today between 1,000 and 10,000 times higher than what is seen as normal. Nor does hardly anyone ever speak about the aspect of equity or climate justice, clearly stated everywhere in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries need to get down to 0 emissions within 6 to 12 years,
with today's emission speed. And that is so that people in poorer countries can have a chance to heighten their standard of living by building some of the infrastructure that we have already built, such as roads, schools, hospitals, clean drinking water, electricity, and so on. Because how can we expect countries like India or Nigeria to care about the climate crisis if we, who already have everything, don't care even a second about it or our actual commitments to the Paris Agreement? So, why are we not reducing our emissions? Why are they in fact still increasing? Are we knowingly causing a mass extinction? Are we evil? No, of course not. People keep doing what they do because the vast majority doesn't have a clue about the actual consequences of our everyday life. And they don't know the rapid changes required. We all think we know, and we all think everybody knows, but we don't. Because how could we? If there really was a crisis, and if this crisis was caused by our emissions, you would at least see some signs. Not just flooded cities, tens of thousands of dead people, and whole nations leveled to piles of torn down buildings. You would see some restrictions, but no. And no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August this year, I decided that this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish parliament. I school striked for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system, when the most important facts given by the fine science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks, imagine what we could all do together if we wanted to. Now we're almost at the end of my talk. And this is where people usually start talking about hope. Solar panels, wind power, circular economy, and so on. But I'm not going to do that.
We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules, because the rules have to be changed. Everything needs to change, and it has to start today. Thank you. Bueno, este es el video de Greta. En el material de la unidad hay un texto tanto sobre Greta como sobre la revolución de las pibas. Si lo quieren leer, para tener un poco de más idea, lo pueden leer. La tarea final entonces es que ustedes piensen tanto en la revolución de las pibas o en el movimiento feminista y en el movimiento de Greta y me digan si, comparándolo con el modelo, si pueden ser considerados revoluciones y si cumplen con todos los elementos del modelo, con las 5 etapas. Esa sería la actividad. En el material de la unidad está planteado cómo elaborar un informe. No lo vamos a hacer así, simplemente en una, más o menos les puede llevar una carilla. Analicen esos dos movimientos y díganme si para ustedes cumplen o no cumplen con el modelo, si cumplen con una parte, con alguna etapa sí y otra no, y si pueden ser consideradas revoluciones que están sucediendo ahora. Solamente esa actividad. Más o menos a mitad de semana les voy a subir más material para empezar con revolución industrial. Esto era solamente un cierre de lo que ya habíamos hecho y esta solita actividad final.